Vamos a hacer una sintonía, así que pueden reunir las palmas de sus manos al centro del pecho, cerrando los ojos. Vamos a tomarnos este instante de interiorización. Dejen todo lo demás, reuniendo todo su ser aquí y ahora. Exhalamos, inhalamos profundo. Volvemos lentamente desarmando el gesto en armonía. Muy bien. Ahora sí, Swagatama. Bienvenidos a interiorizarse. Muy bien. Ya para los que no saben, un satsang es un encuentro de almas, ¿sí? Es un encuentro para escuchar verdades, ¿sí? Reflexionar sobre esas verdades y aplicarlas en nuestra vida. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde vienen estas verdades? Digamos que son no palabras o una charla, o una conferencia, o algo que uno escucha que alguien dice, que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. El satsang se basa en las enseñanzas de los yogis, de los grandes yogis, ¿sí? No como algo, como digo, en un sentido que está escrito de una determinada manera y que uno como yogi aquí lo está repitiendo. No, está basado en los principios que tienen que ver con el Dharma, ¿sí? Tienen que ver con la creación, tiene que ver con el sentido del ser humano, para qué está aquí, y cómo aplicar esos principios a nuestra vida diaria. De hecho, para nuestro momento actual tenemos síntesis de lo que han hecho otros seres humanos, ¿sí? Que han alcanzado el estado de santidad, el estado yógico. Entonces podemos decir que esto es de seres humanos para seres humanos. ¿Bien? Entonces eso también nos da un cierto grado de tranquilidad, que ya alguien lo recorrió, alguien hizo el camino. Entonces esa síntesis está basada en lo que otros ya han transitado, el camino que siguieron, en qué se basaron para alcanzar el estado de autorrealización. Nosotros podemos tomar esas síntesis, como se denominan sutras. Sutras sería como para nosotros
lo más cercano podría ser un aforismo. Un sutra es una condensación de una idea, ¿sí? Una idea puede ser la vida, ¿bien? Como qué es la vida. Entonces ahí tenés una idea condensada, ¿sí? Y lo que une un sutra a otro sutra se llama sutra, que viene a ser como un hilo, ¿sí? Ese hilo, imagínense el rosario, el yapamala, que está contenido con muchas malas. Malas son las esferas, y lo que sostiene una mala del otro, una esfera de la otra, es un hilo, ¿no es cierto? Ese hilo va uniendo estas cuentas y conforman un sentido. Entonces, un rosario, para nosotros, lo que se llama yapa yapa o yapamala, es una cierta cantidad de cuentas reunidas con un hilo. Esa cierta cantidad de cuentas revelan algo de la vida, el misterio de la vida. De esa misma forma existen los sutras y los sutram. Ese hilo no es visible, no es algo visible, es algo que permite al ser humano darse cuenta. Bien, entonces a través de que uno empieza un camino yógico con la guía de un maestro, en un linaje, sabiendo de dónde las enseñanzas vienen, empieza a despertar la conciencia y empieza a existir este proceso, porque el camino yógico es un proceso. ¿Y qué sería ese proceso? Sería la capacidad de observarte. O sea, el camino yógico es el proceso que te invita a observarte exhaustivamente. No es una observación light o una opinología. No, es la invitación a observar. ¿Y qué tengo que observar? En principio, recordar quién soy. Entonces, te lleva a que te invites a observarte de tal manera que te des cuenta si estás en el yo soy verdadero y otras cosas más. Por ejemplo, observar, podríamos decir que hay como distintas instancias. Una instancia sería observar tu chitta vritti. ¿Qué sería eso? Lo que te da la personalidad, los distintos aspectos en que tu personalidad se muestra o se manifiesta. Y observar, por ejemplo, qué importancia tiene tu opinión para vos. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene tu opinión para vos? ¿A quién le importa tu opinión? Y si esa opinión que vos considerás que es importante para alguien, si depende de que te sientas importante o no. Por ejemplo, otra instancia es dentro de ese aspecto de la personalidad, cómo están los aspectos que te gustan o los que no te gustan, lo que se llama raga y devesa, que llevan a el apego. Los gustos, los disgustos,
lo que atraes o lo que evitas. Bueno, y así tendríamos que observarnos de forma sencilla. Por ejemplo, otra instancia un poquito más ya profunda sería qué aspectos o qué cosas te detonan determinadas emociones o determinadas incomodidades o te alteran. Entonces, cómo poder observar eso que se genera dentro tuyo, que es tuyo, indiferenciado de lo que te lo generó. Y así ir teniendo como una observación un poco más, vamos a decir, desde otro ángulo que no sea la identificación. ¿Bien? Como saber que uno necesita hacer ese camino de observación. Ese es el proceso yógico, como para que ustedes tengan una idea de que cuando escuchamos estas enseñanzas, estamos hablando desde esta perspectiva, donde uno está intentando, el que practica, o sea, ustedes están escuchando, el que practica, está intentando hacer ese proceso. Por lo que no debieran reaccionar, porque ese es el primer aspecto que hay que observar. ¿Qué es lo que te hace reaccionar? O sea, esa reacción es la que tenés que observar. Y no es que la vas a cambiar de un día para el otro, sino que por lo menos de a momentos vas a intentar sacar de ahí tu foco que hace que estés reaccionando. No es que lo estás evitando, ni lo estás escondiendo, sino simplemente no le estás prestando atención para que vaya debilitándose. Bueno, dicho esto, que era un poco más como una presentación, sintonía, vamos al tema que teníamos, que el tema de hoy propuesto, que lo habían propuesto acá, algunas por acá, era relacionado al rol de la madre. ¿Sí? Querían saber, porque habíamos tenido un satsang que habíamos hablado del rol del padre. Entonces ahora querían que desde esta visión, ¿cuál sería el rol de la madre? En principio, antes que exista la madre, vamos a decir como humano, ¿no? Estamos hablando como principio humano. Primero es una mujer, ¿no es cierto? Una mujer, un aspecto que se denomina mujer. Si miramos desde la visión yógica, no existe el género, ¿sí? No hay género, existe solamente la polaridad que existe en cada ser, masculino, femenino. Pero dentro de la característica del cuerpo humano existe un aspecto que cumple un rol y otro que cumple otro rol. Entonces, este aspecto de mujer tiene cierta complejidad, ¿no es cierto? Por varias razones que hace que su cuerpo, sus movimientos energéticos tengan más complejidad, ni mejor ni peor, lo que le permite sostener en su interior una vida. Bien, el momento en el que esa mujer toma el rol, es decir, debiera ser consciente de traer una alma, ¿sí? Yógicamente podríamos decir que todo esto empieza mucho antes, ¿sí? Uno puede hacer todo un proceso con mucho tiempo de anterioridad.
teniendo la conciencia de quién uno es, para qué traería un alma, para qué asumiría ese compromiso, cuánto está uno preparado para poder llevar ese compromiso adelante y demás. Mayormente lo que se da en nuestra forma de vida, cuando nos damos cuenta ya sucedió, o bien está muy relacionado al karma. Ni mal ni bien es esto, ni malo ni bueno, simplemente es que existe otra forma. El ser humano va hacia un mundo ideal, pero para eso tiene que expandir la conciencia y comprender cómo está en este presente y cómo sería de otra forma, para no quedarnos con la idea de malo o de bueno. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar esta idea como es, no como se vive ahora, o se viene, o de lo que venimos, sino como es. ¿Bien? Entonces, hablando de que esto se prepara antes, ¿sí? Como si les dijera, bueno, en un momento uno toma conciencia de que existe, y esto debiera ser en una edad muy joven, y empezar a vivir su propia vida. Vivimos de una forma de vida en la que las personas empiezan a buscar su verdad interior de más grande, o cuando en algún momento, por determinadas razones, algo en la vida te presiona, y entonces empezás a tomar conciencia de la existencia, y algunos otros se van y tienen que volver y volver y volver para un día darse cuenta de que existe. Entonces, partamos de esa idea que cuando comúnmente en lo que vemos, madres se encuentran en la situación ya de madres y no saben cómo resolverse, entonces me preguntan, ¿cuál es el rol de la madre? Yo voy a tratar de sintetizar. El rol de la madre es cuidar a su familia. ¿Sí? Ahora, ¿qué entendemos por cuidar a su familia? Cargársela, manipularla, creerse indispensable. No. El rol de cuidar significa aún más responsabilidad. Porque quien tiene que cuidar tiene que poder tener perspectiva, tiene que poder tener orden, organización, para poder marcar un ritmo, para poder establecer pautas, para tener cierta flexibilidad, para adaptarse y ver las posibilidades y lo que es mejor para cada uno. Entonces, ese estado de cuidar requiere un trabajo dentro de uno. Requiere un trabajo exhaustivo en nuestro interior, que quizás no ha sido lo que a lo mejor nuestras madres han hecho con su camino interior para cuidar. Que no quiere decir que no hayan cuidado, que no hayan amado, porque no estamos hablando de una cuestión de culpa, estamos hablando de una cuestión de, podríamos decir, ignorancia, podríamos decir de conciencia limitada. Pero a la medida que uno va haciendo un camino y tiene herramientas, el compromiso empieza por el que está primero. ¿Sí? ¿En qué? En pulirse, en cuidarse a sí mismo. Porque ¿cómo voy a cuidar a alguien si yo no me cuido? ¿Cómo puedo yo proteger o saber qué necesita el otro o qué es lo mejor para el otro si no sé quién soy?
ni me cuido a mí misma. Lo más probable es que todo lo que sale son programas. Por eso la introducción que hice antes, de tener la capacidad de, o por lo menos entrenar la capacidad de observarte. ¿Por qué? Porque los hijos también tienen un karma con nosotros. Y estamos en el rol de madre porque algo tenemos que resolvernos a nosotros mismos. Como ellos, cada uno, que no son nuestros hijos, son de ellos mismos. Cada uno es de uno mismo. Eso lo tenemos que tener muy claro para poder dejar ser a cada uno como es. Cuidar significa dejar ser. Y dejar ser no significa no poner límites, no plantear las situaciones o no proponer algo. ¿Sí? Pero lo más importante del camino de una madre, ya sea cuidar como también disfrutar, es que se trabaje a sí misma. El mejor resultado, el mejor estado de optimización es que la mujer haga tapasya. ¿Qué es tapasya? Yógica, mente. Tapasya significa fuego, significa esfuerzo. No estamos hablando de algo, como podría decir, más esfuerzo, más peso, más carga, más responsabilidad. Digamos que lo que nosotros vivimos en lo cotidiano es parte de lo que se toma como lo básico, como la supervivencia, ¿sí? Sostenerte, alimentarte, mantenerte limpio, ¿sí? Tener deseos, claro, y querer ser feliz, es lo básico. Están todos los seres, eso es lo básico. O sea que a nadie le va a faltar esos aspectos básicos. Pero cuando ya estamos hablando de despertar la conciencia, tener como una diferencia de elegir, pero ¿cómo puede ser mejor esto? ¿Cómo puedo hacer que esto en mi vida sea mejor? ¿Sí? Mejor de lo que es, que no necesariamente tenés que tener un problema o tiene que estar mal, sino ¿cómo sería mejor esto? Bueno, ¿quién soy yo? Tendría que uno plantearse, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viviendo? La observación. Yo no soy dueña de alguien, ni solo porque tengo hijos tengo que vivir con miedo, ni asustado, ni pensando que alguien les va a hacer algo, ni que les va a pasar algo, porque todo eso son una proyección de sus contenidos mentales, una proyección interna de todo el subconsciente, porque hay desorden. El desorden hace que haya una distorsión, una noción totalmente errónea de la realidad. O estás viviendo una realidad ilusoria o una realidad desordenada, una realidad empañada, y no estás pudiendo ver cómo es cada cosa. Cada uno es uno, ¿sí? Vos sos vos, y los otros que están cumpliendo el rol de hijos son otros. En el ciclo en el que se encuentran. Entonces, mayormente hay una mezcla de emociones, una mezcla de contenidos, producto del miedo, de lo que quizás hace mucho tiempo estamos viviendo,
pero por esto que estoy diciendo, no hay conciencia de uno. ¿Por qué la mujer tiene vamos a decir, un valor más de responsabilidad que a lo mejor el padre? Porque la mujer, por la característica que tiene componentes que reflejan el principio de lo femenino, el principio de la creación, ¿sí? Entendiendo que la creación, el principio, es femenino, porque todo aquello que está dotado para crear vida es femenino. Y es lo que marca el ritmo, marca el ritmo de que algo se pueda gestar, ¿sí? No solamente una vida de un ser, sino la gestación, la programación, el orden. Es como el orden de las partículas de las vibraciones del universo son femeninas, no de mujer de género. ¿Bien? Entonces la mujer estaría representando ese poder femenino. Por lo tanto, si no hace alusión a eso, si no se conecta con eso, vive en el caos, vive en la ciclicidad, vive en el desorden, vive en el caos y vive en la debilidad, lo que la vuelve algo caótico. Entonces no está siendo reflejo del poder femenino, está siendo un reflejo de la fuerza del universo que está dotada. Entonces una mujer, una madre, tenga hijos o no tenga hijos, tiene que poder conectar con el poder de la fuerza del universo y entender que todo es por algo, que no hay cosas malas o buenas o que te están pasando a vos. Sí, puede ser que te estén sucediendo cosas, pero sos a quien le sucede, ni siquiera sos eso. Entonces, ¿qué es? Una prueba de que no estás utilizando tu poder. Estás haciendo honor al poder femenino. En el caso del hombre, ¿de dónde viene? De la mujer. Su rol y sus componentes son otros, diferentes, ni mejor ni peor. Con esto quiero decir que el rol de la madre es que se ocupe de mantener su energía vital en orden, tanto físicamente, mentalmente, que implica lo emocional, como espiritualmente. Si uno no se trabaja interiormente, no se conoce, no se busca interiormente, de verdad, no cuando las cosas están bien o de a ratitos. ¿Por qué? Porque cuando la situación amerita que vos utilices ese poder, ahí vas a ver cómo te funciona la práctica. La práctica te funciona en el hecho real, no en la ilusión. No es que te funciona porque vos practicás y te sentís divina. No, la práctica funciona en la realidad. Y uno practica para cuando lo necesita. ¿Por qué practico? Porque pierdo el control. ¿Por qué practico? Porque me enojo con facilidad. ¿Por qué practico? Porque no puedo diferenciar una cosa de la otra. No reconozco mis apegos. No reconozco mis miedos. Entonces tengo que practicar. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué siento? Cuando uno está en relación de madre se mezclan las cosas. Por esto de que existe la manipulación.
La manipulación es un componente que la mente, la mente ordinaria, utiliza rápidamente ante, imagínense que el otro es más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, es fácil de manipular, es fácil de, es vulnerable, es algo que rápidamente lo puedo distraer. Que no lo hagas por una cuestión de intención, está dentro de la posibilidad de manejar al otro. A medida que el otro va creciendo, que va haciendo va formando tu personalidad, también te genera como un espejo. Y después empieza a reaccionar, y ahí es donde no te va a gustar. O vas a ver tu propio reflejo. Entonces, ¿cómo genero la conciencia de independencia? ¿Cómo genero el desapego en el otro? Si bien yo cuido, yo transmito de alguna manera la disciplina, el orden, de la mejor manera que se puede, pero no me tengo que olvidar del desapego. Porque no tengo que generar el apego, tengo que generar el desapego. Otro componente. Para disfrutar hay que liberarse, hay que ser libre. Bueno, entonces hay que trabajar interiormente la idea de que nada es de uno y que nada hacemos nosotros. Nosotros solo participamos con el compromiso que eso implica. ¿No es cierto? No porque no sea nuestro y no lo hagamos nosotros, no vamos a comprometernos. Sí, compromiso, sí. Compenetrarse con la situación, vivirla, ¿sí? Vivirla, pero siempre de quién la está viviendo, quién es el que está viviendo lo que está viviendo. Vuelvo al proceso de invitarme a reflexionar, de invitarme a observar qué es lo que me hace reaccionar. De la manera que sea, la linda y la no tan linda, porque todo me lleva al apego, ahí está la dualidad. Dentro de los sutras se habla de las kleyas, ¿sí? Kleyas, en sánscrito, se define como aflicciones, ¿sí? Las kleyas son nuestras aflicciones, y ahí están divididas como en 5 categorías, ¿bien? De las que principalmente las que detonan son estas, ¿no? Los gustos y los disgustos, lo que me atrae, lo que rechazo. Y vivimos en esa constante, entre lo que atraigo, lo que rechazo, lo que me voy a creer que me hace bien o lo que evito, ¿sí? Y eso me lleva a otro de estas kleyas, que es el apego. ¿Producto de qué? De la ignorancia, del ego, de creerme como que necesito, que me falta. Hay una idea errónea de incompletud. Si yo tuviese, si yo alcanzara, si a mí me dieran, o si esto no estuviese, esa idea, esa noción, es el factor por el cual el desorden y la ilusión toma poder dentro nuestro. Y esto se va arrastrando y te vas haciendo más grande,
con toda esa carga que no soltás. Y la oportunidad está siempre, de volver a ese eje. Pero ¿y yo quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me genera la reacción? Entonces no me quedo con lo que me lo detona, sino con lo que se detona para entender para qué me sirve, qué utilidad tiene eso en mí. Yo me puedo evadir, lo puedo tapar, pero ¿me favorece o no me favorece? ¿Cuánto tiempo me dura todo eso que se detona? ¿Y cuántas cosas deformo a raíz de lo que se detona y lo voy como disfrazando? Y así es que mi mente, hasta mi cuerpo, se va deformando. Y lo vemos. Vemos los cuerpos vencidos, vemos los cuerpos atrofiados, sin energía, sin ánimo, sin motivación, por toda esa carga, por todo ese peso, por el descontento, porque el apego, la carga, el haber creado falsas expectativas de lo que debiera haber sido, lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros creíamos de nosotros mismos, que nos merecíamos, que debiera ser así y no fue, terminan las personas en un estado de amargura. Esa amargura te cierra el pecho y te va creando una especie de joroba que te endurece tu espina dorsal, no te deja estar con un anahata flexible, abierto, expandido, para sentir sin miedo, sin duda. No estamos castigados, no estamos en lo que me tocó y a mí me va mal y tengo mala suerte. No existe eso, no existe en la cosmovisión yógica de la conciencia. Cuando digo cosmovisión yógica me estoy refiriendo a la conciencia. Visión yógica es conciencia. La conciencia es plena, es luz, es felicidad. No existe castigo, no existe pena, miseria, lástima, culpa. Entonces el que está sufriendo, ¿por qué sufre? Porque se autocastiga, porque se autovictimiza. Y nadie debiera tener lástima. La lástima es lo más triste para sentir por alguien. No, lástima no. En todo caso uno podría sentir compasión, pero no lástima. Entonces, quien está iniciando o transitando el proceso dentro del camino del yoga, de verdad, con compromiso, como buscador verdadero, no hace falta llenarse de información y de conocimientos, hace falta practicar, tener un buen maestro, saber que estás practicando, no perderte en la práctica, pero realmente saber que estás practicando bien, que estás practicando todos los días por tu propia voluntad. Así como tomas agua, te lavas los dientes, te bañás, comes, ¿no es cierto? ¿Por qué lo haces? Porque el cuerpo lo necesita. El cuerpo necesita. La mente
¿Qué necesita? Orden, orden, nada más, porque no es un músculo, no es que lo tengo que elongar, lo tengo que tonificar, no, si eso no es la mente es materia y energía, lo único que tenés que hacer es darle orden, no órdenes, ordenar, prioridades. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cómo me siento? ¿Bien? Y disfrutar. Pero, ¿qué pasa? Me estoy olvidando de algo más sutil. ¿Qué es el espíritu? Como el espíritu no es como, bueno, el cuerpo está acá, yo me doy cuenta si se debilita, no se debilita. La mente me puedo dar cuenta si está ordenada, desordenada. Pero el espíritu, no, porque no tengo en qué apoyarme, en cómo saber si está débil, si está deshidratado, si... ¿No es cierto? Si brilla o no brilla. Sí nos podemos dar cuenta, claro que sí. Pero digamos que no es tan visible como agarrarte de algo. Pero sí te puedes dar cuenta la actitud del descontento, el no estar feliz, el no sentirte que estás viviendo tu vida. Si uno no siente que está viviendo su propia vida y siente la expansión del contento, está en descontento. Y el descontento te apaga, te cierra, te hace, sí, pero me faltan algunas cosas. La búsqueda esa inalcanzable de nunca llegar a ningún lado, como, sí, pero como el hambre, ¿no? La glotonería espiritual, el shopping espiritual, de comprar cosas y comprar cursos y hacer y hacer y hacer, porque como no podés llenarte, pero nunca te vas a llenar, porque siempre estás rebalsando. Nosotros ya estamos llenos de nosotros mismos, y lo único que se espera es que nos demos cuenta que la divinidad ya existe en nosotros, y que debemos confiar en esa divinidad que está en nosotros, y darnos cuenta que nunca nos va a abandonar, porque somos inseparables. El ego te hace creer, por eso el ego te vuelve testarudo, caprichoso, reactivo, intolerable, te separa, discrimina, critica. Entonces es el ego que se cree que está separado, solo. Entonces la madre, vamos a decir el sentido de la madre como la creación, existe en nosotros como algo eterno. Y si vos no contás con eso, no tocas eso en tu interior, principalmente las mujeres, no conocen el orden, no conocen la capacidad de contener, la capacidad de amar, la capacidad de la rectitud, ser recto, ser ordenado. La mente ordinaria le escapa porque confunde disciplina, orden, con rigidez. La rigidez es otra cosa. La rigidez te separa, te vuelve caprichoso, te vuelve ilusionado. Te crees que estás haciendo algo y no lo estás haciendo. El aspecto femenino es flexible, es adaptable, pero es firme, porque tiene un poder único, como la naturaleza. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Estos minutitos son para preguntar algo. Mataji Danyavad. Danyavad. El aspecto de la madre está más relacionado con el rol de un líder que el aspecto
paterno, ¿verdad? Porque yo tenía un preconcepto, generalmente dicen la cabeza de la familia y siempre es como que se refiere al hombre, o ese es el concepto que yo tengo. Y en realidad, por lo que nos estás compartiendo, estoy errado. Digamos que lo visible es el hombre. Pero la que da las órdenes. Claro. ¿Te das cuenta? Eso lo aplico para cuando en alguna situación que me toque el rol de líder, como ya me ha tocado, no estaba conectando con mi aspecto femenino, si se quiere, y en realidad es lo que tendría que haber hecho. Exacto. Porque el aspecto femenino es lo que no se ve. Por eso me han dicho siempre que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero no está atrás, está al lado, Claro. a la par. Daño va. Daño va. Por eso lo que decía la organización, la creación, es el aspecto femenino, el ritmo. Pero ¿cuál es el error más grande que puede caer? En la duda. En la duda. Donde la mujer cae en la duda, sonó. Sonó. La duda es el peor veneno que te puede afectar. Porque ya ahí no podés contener. No podés contener, no podés cuidar. Te vuelve ciega, te vuelve sorda, te vuelve desequilibrada mentalmente. ¿Se entiende? Muy claro. Daño va. Daño va. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Este es el momento. Adelante. De esto último, ¿qué sería la duda? ¿Cómo es? ¿Qué se La suele duda estar es en que la- no acciones. La duda te paraliza, te bloquea. Después la disfrazas con excusas, con otras cosas, ¿sí? Para justificar, pero la raíz es la duda. Porque vos finalmente, vos podés dar todas las explicaciones que quieras, pero son explicaciones de una parte de desequilibrio que puede ser la verborragia, puede ser el autoengaño, puede ser el querer quedar bien o que otro no te diga nada. Entonces vos explicás. Todo eso es un desorden, producto de que hay duda y miedo. Por eso que cuando explican las cosas, no quiere decir que sean así. Mayormente, ¿qué hacemos los yogis? Observamos. Tu cuerpo me habla. Yo no necesito que vos me digas. Yo te observo. No para juzgarte, sino porque yo observo mi ego. Yo estoy pendiente de mi ego. Estoy no dependiente, pendiente y me cuido de mi ego. Entonces puedo ver tu ego. Y no, muchas veces no es lo que decís. Podés estar diciendo cosas, yo te amo, no sabés lo que sos para mí y todo lo que yo hago. Pero todo eso, ¿quién lo dice? ¿El amor se dice? No. Vos podés decir, sí, te amo, pero ¿hace falta? No, porque nuestras actitudes son las que nos vuelven reales o no. Nuestras acciones, ¿te das cuenta? Tu accionar, y por eso una madre, ¿qué hace? La comida rica, ¿no es cierto? ¿Por qué la hace rica? Porque ama, porque cuida, y si no, ¿cómo la haces? Así nomás.
Y si no, ni la haces, ni cuidás. Pero vos a los que amás, ¿qué haces? Los cuidás, los agasajás. De hecho, si lo haces por obligación, no te sale igual. Podés no saber ni cocinar, pero el amor son los condimentos más ricos. ¿Te das cuenta? Y son incomparables. No se pueden suplantar con otra cosa. Por decirles algo. Entonces, la actitud, no la intención. La intención no te alcanza para nada. Siempre te quedas corta con la intención. Pero yo no tengo mala intención. Y no tiene mala intención. Pero mira todas las macanas que se mandan. Entonces la intención no alcanza. ¿Se dan cuenta? Es la actitud. La actitud incorpora todo el ser, es íntegra. Tu actitud es todo lo que sos, todo lo que soy. Aunque ahora yo crea que es todo lo mejor de mí, mañana me voy a dar cuenta que todavía puedo un poco más. Pero es la actitud la que nos hace mover. Entonces la madre tiene que accionar con su mejor actitud. Si tiene herederos, que son sus hijos, tiene que ser mejor cada vez. Mejor de lo que cree que es. Porque vos cuando ya sos madre, ya no sos más sola. Ya tenés que repartirte. No puedes vivir como igual como cuando estabas sola. ¿No? Y ese repartirse no es abandonarse por cargarse. Es mejor, ¿me entienden la idea? Es mejorarte por lo que implica lo tuyo hacia los otros. Mejorarte. En la India y en muchos países de Oriente, el médico, cuando la madre lleva al hijo, le da sádana a la madre. No como en Occidente, donde se le llena de remedios al hijo y se le apaña a la madre pobre con todo lo que le cuesta y con todo lo que encima se le enferma al hijo. No, al contrario, el médico es el maestro, no es la medicina alópata, es la medicina yógica, la medicina del espíritu. Entonces vos tenés que hacer sadhana, tenés que hacer práctica, no para que se le pase a tu hijo, sino para que te ordenes, porque algo estás generando que hace que el otro también se desordene. Tiene sentido, ¿no? Entonces no hay que sentirse mal, hay que mejorarse, hay que no gastar energía en amargarse o en irse por la preocupación y por qué, porque vos no estás dentro del otro y el otro tiene que hacer su camino. Entonces vos mejorate a vos para poder contener, para poder cuidar, pero dejar ser. Porque si vos te trabajás energéticamente y mantenés tu voltaje en orden, vas a poder ver las cosas y no te vas a caer creyendo que vos estás haciendo las cosas mal, que esto, que lo otro, que aquello, que son producto de todos tus programas internos. Las cosas que tienen que suceder van a suceder igual. ¿Se entiende? Bueno, hemos terminado. Yo sigo, pero igual me reta. Sigo. Si no tienen otra pregunta, tenemos 3 minutos. Si alguien quiere preguntar algo, aprovechen a preguntar, porque ninguna pregunta está de más ni es algo sin sentido. Al contrario,
las preguntas a veces surgen cosas más interesantes. A ver, la que estaba interesada en el tema. ¿Vamos bien? No, que hay que ordenarse. Es muy simple. Es muy simple. Es muy simple y bueno. Y requiere mucha voluntad igual, ¿eh? Sí. Lo simple también requiere voluntad. Sí, pero no hay que rebuscársela. Con cosas más complejas. Y ganarle al tiempo. La mujer tiene que ganarle al tiempo, como Kali, como buena Kali. Kali viene de tiempo, ¿sí? Uno tiene que poder estar antes de las cosas, antes que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Madrugar, levantarte temprano, antes que salga el sol, para estar lista. No que te agarre el sol y ya se te vienen todas las cosas encima. ¿Viste cuando te levantás tarde o te distraes con cosas o dejas pasar el tiempo? Te pones de mal humor, te das cuenta que se te desordenó todo y ya viene todo para atrás. Bueno, no tiene que pasar eso. Hay que crear voluntad de orden. Y sacar todo lo que está de más. Sacarlo. Todo lo que haces que no te suma, que te desordena, que no tiene sentido, hay que dejarlo. Porque es lo peor que le puede pasar a la mujer, perder el tiempo. Tienen claves con lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjense con qué pierden el tiempo. No hablen de más, no estén donde gastan energía, chusmeando, babeando, superficialmente, porque toda esa energía no la recuperas. Eso no quiere decir que no descanse, los momentos de ocio hay que disfrutar, pero ¿qué le hace bien a la mujer? La naturaleza, el despejar su mente, el no hacer cosas que te contaminen, no estar con personas que consumen tu tiempo o vos le das el tiempo en el cual lo perdés. Porque la mujer no es ni buena ni mala. Y tiene que ser, dije, ordenada. La firmeza viene de ese orden. Sí. La firmeza viene de la pureza, viene del amor. Porque el amor es correcto, el amor es justo. ¿Te das cuenta? No es más para vos y menos para mí. El principio de la creación, como nosotros estamos creados, tenemos y nacemos con ese equilibrio de la compensación. Inhalo, exhalo, doy, recibo. Ese principio de la creación que se manifiesta como dualidad viene del principio de lo indiferenciado. Entonces, en nosotros eso nos compensa. Donde yo descompenso esto, me fui para acá, me fui para allá, pierdo la visión de las cosas. Entonces, la firmeza no es ser malo, ser rígido. A la gente común le genera mucha confusión, el que se quiere confundir, el ser firme o el decir la claridad de las cosas. Porque venimos de mucha confusión y muchas cosas así nomás, más o menos, y bueno, pero después nos criticamos por atrás, o hacemos las cosas cuando no nos ven, pero después, y bueno, porque queremos quedar bien. Eso se llama falsedad. Y la falsedad es el autoengaño. Las cosas tienen que ser como son. Esto no es así, es así. Pero no es así para mí y para vos es otra cosa. No, yo estoy hablando de lo que es. De lo que es. De lo que todos sabemos que es. No el según para quién o en el qué momento. Estas son las verdades yógicas. La verdad yógica es, si vos estás diciendo algo que es como es, ¿te das cuenta? Ustedes lo que escucharon hoy involucra a alguien o a alguien podría
sentirse afectado, es decir, ¿le iría bien a todas las personas del pensamiento que sea, de la religión que sea? Sí, porque no estamos hablando de que alguien dice tal cosa o denigrando a alguien o acusando a alguien. Estamos diciendo algo que aclara nuestra mente, ¿no es cierto? Que nos ayuda a poder pensar. Entonces ni siquiera entraría una frase que diga, pero yo no creo eso, porque ni siquiera tenés que creer en nada. ¿Te va? ¿Te hace sentido? Fantástico. Yo no me hago cargo de nada, el que no que crea, no crea, porque no tiene que ver con eso, ni me afecta, ¿se entiende? Es aprender a ver las cosas desde una realidad que hace que podamos liberar todos los contenidos prejuiciosos, confusos, pero con esto cierro, hay que poderlo sostener. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la práctica? Volver al eje, respirar profundo, volver a ajustarte. Porque todo esto que escucharon ya lo saben. Y no le pongan los archivos adjuntos, pero es difícil. Y claro, pero hay que tener todos los años que lleva ella. No tiene nada que ver. ¿Querés? Podés. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Qué te lo impide? Porque es de momento. Ahora. Adopta la actitud correcta. A los 2 segundos se te va a ir. No importa. Cuando te volvés a dar cuenta, volvé a ajustar. Y así vas enderezándote, ajustándote. Pero si llenas tu mente de contenidos pesimistas, caóticos, difíciles, en vez de volverte excelencia, te volvés mediocridad. Y los yogis nunca hablamos de mediocridad, ni de más o menos, ni peor es nada. Todo eso, esas frases no existen yogicamente. Y bueno, algo, no existe eso. Lo intento. ¿Cuándo? Ahora. Si yo solo sé que existo ahora. Pero antes no existe más. Pero lo que me falta, ¿y cómo sabes? Si no empezaste por alguna parte. Muy bien. Dhanyavad. Que estén felices y que todas que estas enseñanzas se apliquen. Lo bueno de recibir esto, estar abierto a recibir, es saber que es aplicable, ¿no? Que es algo que queda ya en la India, porque no es en la India, está dentro nuestro. ¿Está bien? Muy bien. Dhanyavad, Mataji. Sean felices. Recuerden que el alma es feliz. Entonces, cada vez que no son felices, porque pusieron ahí algo en la pantalla mental, córranlo y va a venir otra vez el estado de felicidad que ya lo conocemos, ya hemos venido con ese estado. No estamos acá esperando que algo nos dé la felicidad. Ahora sí. Dhanyavad, maestra.